A partir de esta jornada virtual, entramos a los temas a evaluar para su tercera unidad del curso de Introducción al Derecho 2, es decir, temas para su examen final. Y en esta clase analizaremos la parte práctica de la jurisprudencia técnica. Hablaremos en concreto de la técnica jurídica. La palabra técnica jurídica se origina de la voz griega techne, tachne o techne, que significa arte. En pocas palabras, la técnica que se aplica a procesos determinados. En ese sentido, la técnica jurídica forma parte de la metodología jurídica como un conjunto de conocimientos aplicables a una tarea de orden práctico que nos va a orientar a la interpretación, a la aplicación de preceptos jurídicos a casos concretos. Es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de técnica jurídica, lo que se va a analizar es la norma jurídica que se aplica a casos específicos. Y en ese sentido, la técnica de la redacción de normas jurídicas debe estar ubicada o redactada con claridad, evitándose ambigüedades y oscuridades, y debe estar orientada o escrita en forma clara y sencilla, aplicable correctamente al contexto de la vida social en la cual se va a manifestar la certeza jurídica. En ese sentido, las normas jurídicas deben analizar concretamente fenómenos económicos, políticos, sociales o culturales, entre otros, que se amplíen y se analicen a la realidad de la sociedad en la cual se va a aplicar, a su contexto histórico, a su contexto de evolución y a su contexto de sus relaciones sociales en determinado ámbito o en determinada sociedad. Y para ese sentido también existen reglas para la formulación de estas normas jurídicas, que se agregó ahí a su tema de técnica jurídica y que están incorporadas en el texto oficial de estudio de la sección, que es Conceptos Jurídicos Fundamentales de Introducción al Derecho 2, para que lo tengan presente en su oportunidad. Y si algún día llegan por lo menos al organismo judicial, que tengan una guía práctica y sencilla cómo deben de elaborarse las normas jurídicas y no cometer los errores que nuestros legisladores hacen de crear normas jurídicas que no se aplican al contexto social de nuestra idiosincrasia y sobre todo a lo que dé elementalmente el espíritu de la norma jurídica, que contenga certeza jurídica. Efectuando este preámbulo de la técnica jurídica, entremos al tema fundamental. ¿Cómo se define la técnica jurídica? Y traeremos a colación la definición del tratadista mexicano Eduardo García Maínez, que indica que la técnica jurídica tiene por objeto el estudio de los problemas relacionados a la interpretación y aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Uno de los principales problemas que resuelve la técnica jurídica es cómo debe de interpretarse el derecho, cómo debe de solventarse esos problemas que constantemente en la vida diaria del profesional del derecho, en la vida diaria del estudioso del derecho, se enfrenta ante las diversas circunstancias de problemas a solucionar. Y estos principales problemas que tiende a resolver la técnica jurídica son 5, que lo miraremos en el transcurso de esta última unidad, que serán base fundamental en la formación académica, profesional de ustedes dentro de su pensión de estudio y también dentro de su formación y ejercicio profesional. Estos problemas son los siguientes. 1. Determinación de la vigencia de la ley. 2. Interpretación de la ley. 3. Integración de la ley. 4. La solución de conflictos de leyes en el tiempo. Y 5.
la solución de conflicto de leyes en el espacio. Temas, reitero, que serán parte de estudio y análisis en esta tercera unidad. Y continuando con el tema que nos trae a esta jornada, analizaremos las clases de técnica jurídica que se estudian y comprenden en relación a los sujetos que la aplican. Y en relación a los sujetos que la aplica, la técnica jurídica está estructurada en 4 tipos de técnicas. Estas son: 1, técnica forense; 2, técnica jurisdiccional; 3, técnica legislativa; y 4, técnica de investigación jurídica. La primera técnica, que es la técnica jurídica, la técnica forense, perdón, es una parte de la técnica jurídica que está referida a los preceptos que deben acomodar en su actividad los profesionales del derecho. Quiere decir que todos los profesionales del derecho, lo que aplicamos nosotros para la interpretación y aplicación de los preceptos jurídicos a casos concretos, ese ejercicio de reglas se denominan técnica forense. La segunda técnica a analizar es la técnica jurisdiccional y se define como la parte de la técnica jurídica que establece las reglas y procedimientos que deben de observar los jueces en la aplicación de un ordenamiento jurídico concreto que al final concluye con la emisión de un fallo o una resolución que comúnmente se denomina sentencia. Siguiendo en el orden de análisis, nos toca el turno a la técnica legislativa y se indica que la técnica legislativa es la parte de la técnica jurídica que contiene las reglas que deben de observar y tomar en cuenta los legisladores al momento de la creación del derecho. Y por último, existe la técnica de investigación jurídica. Esta técnica, a diferencia de las ya citadas, no persigue un objetivo práctico de su aplicación, sino únicamente la aprehensión de datos del conocimiento doctrinarios sistematizados para conocer al derecho en su forma de interpretarse. Como vemos, cada una de estas técnicas jurídicas está delimitado en relación al sujeto que las aplica. Y siguiendo con el tema que se está analizando, entraremos a la actividad, al tema de la actividad jurisdiccional o función jurisdiccional. Cuando se analiza este tema de actividad jurisdiccional o función jurisdiccional, jóvenes, tenemos que traer a colación 2 conceptos jurídicos fundamentales básicos para su interpretación y conocimiento. Hablaremos de qué se entiende por jurisdicción y qué se entiende por competencia. La jurisdicción, jóvenes, es una potestad jurídica que tiene el Estado de aplicar el ordenamiento jurídico a casos concretos por medio de una autoridad para resolver los casos que han sido sometidos a su conocimiento y emitir una resolución concreta. Del análisis de esta definición, podemos decir que esa potestad, que esa facultad jurídica que tiene el Estado de aplicar el ordenamiento jurídico a casos concretos, que es delegada a una autoridad, esta autoridad la constituyen los órganos jurisdiccionales, que son los que tienen que someter a su conocimiento los casos para aplicar el derecho a casos concretos. En otras palabras, también se indica que la jurisdicción es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de aplicar y administrar justicia a casos concretos. Entonces recordemos, para una mejor ubicación y conocimiento, que la jurisdicción es una potestad, es una facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia y aplicar el derecho a casos concretos. A continuación, analicemos
¿en qué consiste la competencia? La competencia es una atribución por ley del conocimiento de una pretensión de un órgano jurisdiccional determinado con preferencia y con exclusión de todos los demás. ¿Qué nos da a entender esta definición de competencia? Dice que es una atribución, una facultad que la ley le otorga a los órganos jurisdiccionales para conocer una pretensión determinada, un supuesto previo a un juicio de un determinado tribunal que va a ser preferente con exclusión de todos los demás órganos jurisdiccionales. Esto quiere decir que que la jurisdicción es una potestad que tienen todos los órganos jurisdiccionales de administrar justicia, pero cada órgano jurisdiccional está delimitado en la forma que va a aplicar justicia a casos concretos, que va a ser conocimiento de pretensiones diferentes de la forma en que se va a administrar justicia, con preferencia, dice, con exclusión de todos los demás, porque van a haber atribuciones y funciones diferentes. Existen órganos o tribunales que van a conocer casos del orden penal, casos en materia civil, casos en materia laboral, casos en materia de familia, casos en cuestión de menores en conflicto con la ley, casos casos de contenciosos administrativos y casos de tribunal de cuenta, entre otros. Esta competencia es en relación a la rama del derecho en que se va a administrar justicia. También vemos que hay una atribución específica de la competencia en relación al área geográfica en que los órganos jurisdiccionales administran justicia. Y cada órgano jurisdiccional, cada juzgado o tribunal en el territorio nacional tiene delimitado su territorio, su espacio geográfico, donde van a administrar justicia en forma específica conforme las atribuciones estipuladas por la ley. Y también vemos que dentro del sistema de administración de justicia en Guatemala existen órganos jurisdiccionales en relación a la jerarquía en que han sido creados, en relación al grado por razón de competencia que se elaboran. Y miramos una jerarquía del menor a mayor en juzgados de paz, juzgados de primera instancia, en salas de cortes de apelaciones y el órgano máximo de administración de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces existe un orden jerárquico en el cual se van a ventilar los procesos conforme a su grado de importancia. Y todas estas circunstancias o atribuciones de la ley nos están indicando que vamos a conocer pretensiones diferentes de órganos jurisdiccionales determinados que van a ser preferentes y con exclusión de todos los demás, porque van a ser órganos jurisdiccionales que van a conocer casos en relación a la materia o la rama del derecho que van a conocer la administración de justicia, que es su competencia, en relación al área geográfica que van a ejercer sus atribuciones y en relación al grado o jerarquía de importancia porque han sido creados esos órganos jurisdiccionales. A eso se delimita competencia. De ahí viene la siguiente expresión que indica que la competencia es el límite de la jurisdicción. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que la competencia es el límite de la jurisdicción. Esto quiere decir que todos los tribunales o juzgados están legitimados de jurisdicción porque están facultados de administrar la justicia a casos concretos. Pero cada juzgado, cada tribunal tiene limitado su actuar en razón al territorio donde van a administrar justicia, en relación a la materia o ramo del derecho que van a conocer para administrar justicia y en relación a la jerarquía en la cual han sido creados o se le han asignados. A esas circunstancias en las cuales se constituye su límite de atribuciones a los órganos jurisdiccionales, esa circunstancia de límite se denomina competencia.
aclarando la diferencia y explicando también la diferencia entre jurisdicción y competencia. Entremos a analizar qué criterios doctrinarios existen para determinar la competencia. Y tenemos 5 criterios para determinar esta competencia. Estos son: 1, que es el objetivo o material; 2, que es el criterio funcional; 3, que es el criterio territorial; 4, que es el criterio por razón de la cuantía; y 5, que es el criterio por razón de turno. Analicemos cada uno de estos criterios para delimitar esa competencia y hablemos del criterio objetivo o material. Este criterio señala qué tribunales son competentes para conocer un asunto sometido a su conocimiento íntimamente ligado a la materia o a la rama del derecho que van a conocer para aplicar justicia. Y cuando se habla de criterio objetivo o material, como lo dice, es en relación a la rama del derecho o materia del derecho que van a administrar esta justicia. Por eso vemos que existen juzgados del orden penal, juzgados del orden civil, juzgados del orden laboral, juzgados que conocen el orden del ramo de familia, juzgados que van a conocer de menores o infractores de la ley. Vamos a tener juzgados que van a conocer juicios mercantiles, juicios de lo contencioso administrativo o también juicios del Tribunal de Cuentas. Vemos prácticamente que este criterio está determinado, objetivo o material, en relación a la materia o a la rama del derecho, reitero, en la cual se va a administrar la justicia. El segundo criterio se denomina criterio funcional. A este criterio funcional también algunos autores le llaman por razón de grado o criterio por razón de su jerarquía. Este criterio funcional determina la competencia por razón de las etapas o instancias en que las cuales se pueden ventilar un proceso. Es decir, por las funciones que se encuentran señaladas por cada tribunal. Algunos autores también, reitero, que a este criterio, por la jerarquía de que han sido creados los tribunales, le llaman criterio por razón de grado. Y vemos definitivamente que existe una jerarquía de escala de competencias por instancias de procesos en los cuales se puede ventilar un proceso en Guatemala. Tenemos en el orden del inferior al superior, indico, los juzgados de paz. Tenemos después los juzgados de primera instancia. De ahí tenemos las salas o cortes de apelaciones y el último órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia. Vemos un grado de jerarquía en relación a las funciones que han sido creadas en las instancias, como dice, o etapas en las cuales se puede ventilar o desarrollar un proceso. Ya este se denomina criterio funcional. El tercer criterio, para determinación de la competencia es el criterio territorial. Este criterio territorial indica la competencia por razón al área o espacio geográfico en la cual el juzgado o tribunal cumple su administración de justicia en base a su jurisdicción. Vimos que en toda la República existen juzgados y tribunales creados para administrar justicia conforme a un espacio geográfico que les ha sido asignado. Y cada espacio geográfico, esto van a aplicar su criterio territorial y van a ejercer competencia únicamente para el área o espacio geográfico que se les ha limitado en el cumplimiento de sus atribuciones. Y continuando con el análisis de estos criterios de competencia, analizaremos el criterio por razón de la cuantía. Cuando se habla de este criterio por razón de la cuantía, estamos hablando de la actividad económica que se va a ejecutar en un litigio. En pocas palabras, a la cantidad de dinero que se está reclamando como pretensión procesal. Y este criterio por razón de la cuantía determina la importancia económica de los litigios en su formulación de procesos
para juicios y conocimientos de carácter diverso en relación a los tribunales jerárquicos que se han sido creados. Esta necesidad surge para crear ese tipo de competencia y esta está especificada en el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil y delimitada ampliamente a través de un acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que es el acuerdo 37-2006, que nos delimita la competencia de los siguientes límites en relación a cuantía de asuntos civiles y mercantiles que promuevan juzgados de paz civil y mercantil. Y estableció una tasación de demandas en juicios civiles y mercantiles, en demandas donde sean litigios por actividad económica. Y se establece de la siguiente forma. En el municipio de Guatemala, es decir, en la ciudad de Guatemala, son competentes de conocer juicios, los juzgados de paz civil y mercantil, demandas civiles cuya cuantía no exceda de 50,000 quetzales. Asimismo, en las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía Coxumalguapa del departamento de Escuintla, Malacatán e Ichihuán del departamento de San Marcos, Santa María Nevaj del departamento del Quiché, Poctún del departamento del Petén, Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango y los municipios de Amatitlán, Villanueva y Misco del departamento de Guatemala son competentes los juzgados de paz civil y mercantil de presentar o resolver demandas cuya cuantía no exceda por la cantidad de 25,000 quetzales. Y en los municipios no comprendidos en los casos anteriormente citados, serán competentes los juzgados de paz civil y mercantil de conocer demandas que no excedan de 15,000 quetzales. Esto es en relación, reitero, por razón de la cuantía de la demanda o actividad económica que se establezcan en los litigios. Y por último, analicemos el criterio para determinar la competencia por razón de turno. Al referirse a esta competencia por razón de turno, nos vamos a analizar a los jueces de la misma competencia a quienes se les fija determinados días para la recepción de expedientes o causas nuevas, a fin de hacer una distribución equitativa del trabajo que realizan los mismos. Así, un juez, no obstante ser competente para conocer una causa civil, debe negarse de intervenir iniciada fuera del turno a que se le fue asignado. Únicamente conocerá los juicios o causas que entren dentro del día en que esté de turno y tendrá que resolverlo conforme a los plazos establecidos en la ley. Esta competencia por razón del turno actualmente no es aplicable a la organización judicial guatemalteca, en virtud que los jueces de turno tienen una función específica de conocer solo primeras actuaciones o diligencias y luego las remiten las causas al órgano jurisdiccional de la competencia que corresponda para que concluya con el procedimiento estipulado en la ley. Hemos ya analizado estos criterios de competencia. A continuación, analicemos algo también muy importante, que es el razonamiento de los preceptos jurídicos del derecho. Y cuando hablamos de razonamiento de preceptos jurídicos del derecho, tenemos que hablar de lo que se conoce como silogismo jurídico. Jóvenes, un silogismo jurídico es un razonamiento abstracto de aplicación de preceptos del derecho a casos concretos. Este razonamiento lógico intelectual de preceptos del derecho es el procedimiento con el cual se analiza y se interpreta la norma jurídica
a casos concretos y a esto se denomina silogismo jurídico. En ese sentido, todo silogismo jurídico contiene tres partes o se estructura de tres formas, que son: uno, una premisa mayor; dos, una premisa menor; y tres, una conclusión. La premisa mayor está constituida por la norma jurídica o la norma genérica que se va a aplicar a un caso concreto. La premisa menor va a ser el juicio que declara la realización de un supuesto jurídico, es decir, el hecho concreto que se va a analizar para la aplicación y encuadramiento de una norma jurídica. Y la conclusión va a ser el resultado o el hecho que se le imputa al sujeto implicado de una relación, su consecuencia de derecho. O sea, visto de otra forma, simple y sencilla. Así opera el razonamiento lógico de los profesionales del derecho en aplicación de preceptos jurídicos. Ese razonamiento lógico e intelectual de aplicación de normas jurídicas a casos concretos. Premisa mayor: norma jurídica que se va a aplicar a un caso concreto. Premisa mayor: supuesto jurídico realizado, o sea, el hecho con el cual vamos a solventar o el acto con el cual vamos a solventar la aplicación de una norma jurídica. Y la conclusión, en su análisis, va a ser el resultado del hecho que vamos a imputar a los sujetos implicados en la relación, la posible aplicación de consecuencias jurídicas. Veremos qué forma tan sencilla es poder entender esto. Esto es independiente a los silogismos en materia de filosofía, porque eso ya son otro tipo de razonamientos diferentes. El razonamiento de nosotros los abogados opera prácticamente en una situación más fácil y práctica en relación, jóvenes, a la aplicación del derecho a casos concretos. Y miremos de la forma siguiente. Vamos a analizar en su encuadramiento, jóvenes, en su encuadramiento vamos a analizar lo que es el artículo 8 del Código Civil, algo que ustedes ya estén familiarizados con el mismo. Esta va a ser nuestra premisa mayor, artículo 8 del Código Civil. Recuérdense que el artículo 8 del Código Civil nos regula la capacidad civil e indica lo siguiente: la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. La capacidad civil para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad y son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Nuestra norma jurídica, nuestra premisa mayor, la norma jurídica genérica que vamos a aplicar a un caso concreto, un silogismo jurídico. La premisa menor, el supuesto que puede realizarse dentro de un supuesto de jurídico. Vamos a analizar el hecho concreto de lo siguiente. Juan desea contraer matrimonio civil con María, María mayor de edad. Juan tiene una limitante, que tiene 17 años y su mayoría de edad lo adquiere el día 18 de septiembre. Todos sabemos que Juan, por ser menor de edad, no puede contraer matrimonio civil si no es mayor de edad, no tiene su capacidad civil para ejercer por sí mismo sus propios derechos y obligaciones. Entonces Juan, que como está a pocos días de cumplir la mayoría de edad, espera el 18 de septiembre y lo primero que hace al cumplir su mayoría de edad es ir a RENAP a solicitar el trámite de su DPI, de su documento personal de identificación. Espera todo el trámite para que le den su DPI y él ya, por ser capaz civilmente, ya está en la capacidad de contraer matrimonio civil sin ningún impedimento legal
únicamente los que la ley estipula, que ustedes saben que no sean parientes, que no estén casados, etc. Solventada esa situación, Juan ya puede acudir ante un notario, a la municipalidad o ante un ministro de culto a celebrar su matrimonio civil. Cuando acredita su mayoría de edad y acredita su soltería, ya es capaz civilmente de contraer matrimonio civil y puede celebrar con María su matrimonio civil sin que nadie se lo impida. Celebran su matrimonio civil y se producen las consecuencias jurídicas del matrimonio civil, de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio civil, que están estipulados, como ustedes saben, del artículo 108 al 112 del Código Civil. El caso concreto era que Juan no podría contraer matrimonio civil por una minoría de edad. Cumplió su mayoría de edad, sacó su DPI, toda documentación y requisitos que se establecen para la celebración de matrimonio civil, contrajo el matrimonio civil. La consecuencia jurídica que produjo ese supuesto jurídico, que es la conclusión, es los derechos y obligaciones que nacen en el matrimonio civil. Vemos aquí que tenemos una norma jurídica que era el artículo prácticamente de la mayoría de edad, que también después tuvimos un problema de ahí que tenía como que desearía contraer matrimonio civil, cumplió su mayoría de edad y pudo ejercer esa consecuencia jurídica de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio a través de la institución del matrimonio y se da una conclusión. Lógicamente que esto se puede aplicar en diferentes casos concretos. Miremos otro ejemplo. Vamos a ver algo del Código Penal y analizaremos el artículo 123 del Código Penal, el homicidio, donde están regulados los delitos. Y el artículo 123 nos va a servir como nuestra premisa mayor de la norma jurídica, aplicarlo en caso concreto de una premisa menor. Y el artículo 123 nos indica que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona y al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años, dice. Bueno, nuestra premisa mayor, artículo 123, la norma jurídica que vamos a aplicar al siguiente caso de nuestra premisa menor. Y el caso es el siguiente. Hace 3 meses, Juan le dio muerte a Pedro con un arma de fuego. Y Juan es detenido por las autoridades correspondientes e infragante, o sea, en la Comisión de Derecho Directivo, es consignado a los tribunales y puesto a conocimiento de un juez competente. Se le dicta el auto de prisión preventiva y su acto de procesamiento y se le ordena al Ministerio Público la investigación por 3 meses que está estipulada por la ley. El Ministerio Público realizará durante esos 3 meses la investigación del hecho concreto con todas las evidencias, donde formulará acusación. Formula acusación y el juez que conoce del caso lo remite para que se inicie el debate a un tribunal. En el tribunal se van a realizar todas las etapas del debate y concluyen al final del tribunal que Juan es responsable como autor material e intelectual de la muerte de Pedro y emite una sentencia de una pena de prisión inconmutable de 25 años. Ustedes recuérdense que la sanción en materia penal recibe nombre de pena. Entonces, al ser sancionado penalmente, se emitió una conclusión, que es el hecho imputado de una consecuencia jurídica cuando se demuestra que Juan es responsable penalmente por el delito de homicidio y se le condena a una pena de prisión de 25 años, que va a ser la consecuencia jurídica de una sanción con una coacción, que es la pena. En este caso vimos la norma jurídica, artículo 123 del Código Penal, el hecho concreto, por qué Juan se le sometió a un proceso penal y qué sentencia tuvo, porque se le declaró responsable penal por la muerte de la otra persona, que era Pedro. Aquí vemos simple y sencillamente cómo opera un silogismo jurídico. Premisa mayor, norma jurídica genérica aplicada en caso concreto,
Premisa menor, supuesto que pues, se puede realizar a través de la norma jurídica, que puede ser un hecho, un acto jurídico también, y la conclusión, que es el hecho que se les va a imputar a los sujetos implicados en sus consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho. Y así simple y sencillamente opera los silogismos jurídicos. Aplicación abstracta de preceptos jurídicos a casos concretos a través de un procedimiento lógico intelectual que se denomina silogismo, y en campo de derecho, silogismo jurídico. Explicando ampliamente este razonamiento de aplicación de preceptos del derecho, entremos a las siguientes etapas. Las etapas de aplicación del derecho. Y estas etapas de aplicación del derecho van dirigidos a los jueces. Cuando los jueces proceden la aplicación del derecho a preceptos jurídicos y casos concretos, todo juez debe tener presente dos etapas, a saber, una es la quaestio facti o cuestión de hecho, y dos es la quaestio iuris o cuestión de derecho. Luis Fernando, al final de terminar esto, por favor, puede hacer su pregunta. Solo voy a concluir para esto, para que todo quede concreto, no cortemos la información. Indicada que los jueces, cuando conocen los preceptos jurídicos a casos concretos, deben de tener dos etapas, a saber, uno es la quaestio facti o cuestión de hecho, y dos la quaestio iuris o cuestión de derecho. ¿En qué consiste la quaestio facti o cuestión de derecho? Esta corresponde al juez de poner del conocimiento los hechos jurídicos de la realización de supuestos jurídicos que están contenidos en la norma jurídica. ¿Qué es estos supuestos jurídicos que se le presentan al juez contenidos en la norma jurídica? Es la pretensión procesal que se le presenta al juez, los supuestos previos a un juicio, que es el razonamiento, la argumentación jurídica sobre donde usted va a solicitar la aplicación de la norma jurídica de un caso concreto, sobre hechos que usted consideran violentados en su circunstancia, o también que se exija el cumplimiento de una obligación, que son la forma en la cual se va a entablar una demanda y esa pretensión procesal. Conteniendo ya esta demanda o pretensión procesal, que es la cuestión de hecho, el juez pasará a una segunda etapa, que es la quaestio iuris o cuestión de derecho. En esta etapa de quaestio iuris o cuestión de derecho, el juez, al conocer la pretensión con los supuestos de la norma jurídica violentada y con todos los medios de prueba, su haber y su saber, y todos los plazos estipulados por la ley, el juez va a entrar a hacer una atribución valorativa de estos supuestos jurídicos, en atribuir la realización o no de un supuesto jurídico y determinar las consecuencias de derecho a los sujetos de la relación de jurídica, a través que puede ser de una sentencia o una resolución definitiva, que va a ser una sentencia. Esas son las dos etapas en que un juez puede conocer en la aplicación del derecho. Y para concluir, tenemos la técnica jurídica en el sistema nacional. Cuando hablamos de la técnica jurídica en el sistema nacional, nos vamos a basar al análisis de la ley del organismo judicial, que es el decreto 2-89 del Congreso de la República. Y en forma concreta, nos referiremos al artículo 57 de la ley del organismo judicial, que establece que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales le corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Asimismo, ese artículo 57 nos indica que la justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado a las costas judiciales según la materia de litigio. Dice que toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. El artículo 51 nos sigue estipulando que la jurisdicción es única. ¿Por qué es única la jurisdicción? Porque la facultad de administrar justicia le corresponde a los órganos jurisdiccionales
Y para su ejercicio de esta administración de justicia se establece la jerarquía siguiente. En su orden de superior a menor, la Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. Le siguen las Cortes de Apelaciones, la Sala de la Niñez y Adolescencia, los tribunales de lo contencioso administrativo, los tribunales de segunda instancia de cuenta, los juzgados de primera instancia, juzgados de la niñez y a la adolescencia y a adolescentes en conflictos con la ley y juzgados de control de ejecución de medidas, continuando con los juzgados de paz o menores y los demás que establezca la ley. Se indica también que la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejerzan jurisdicción cualquiera que fuera su competencia o categoría. Y concluye el artículo 59 que en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Y esto lo analizaremos en toda esa etapa de la tercera unidad, tomando como base la ley del organismo judicial. Y concluimos con 2 cosas concretas. Esta ley del organismo judicial es la norma ordinaria que en nuestro ordenamiento jurídico tiende a resolver los problemas elementales de técnica jurídica que existen. Repito, la ley del organismo judicial es la norma ordinaria que en nuestro ordenamiento jurídico tiende a resolver los problemas elementales de técnica jurídica que existen. Y por último, el máximo órgano de administración de justicia en Guatemala lo constituye la Corte Suprema de Justicia. Reitero, el máximo órgano de administración de justicia en Guatemala lo constituye la Corte Suprema de Justicia. Con este análisis que hicimos en esta jornada, concluimos con el punto de esta clase virtual de la técnica jurídica. Y como vieron que hay preguntas correspondientes, pasaremos inmediatamente a la fase de las preguntas para que emitan sus opiniones o las dudas que ustedes consideren pertinentes. Y ya estoy a sus órdenes, Luis Fernando Ordón. Muy buenas noches. Ya me puede hacer la pregunta. Sí, perdón, disculpe, es que solo cuando cabal estaba en clase y cuando entró a las etapas de aplicación del derecho, en el libro donde hace referencia a la literal A de cuestión de quaestio facti y quaestio juris, como en el libro dice cuestión de hecho en ambas, entonces de plano es un error de impresión, ¿verdad? Pero sí. Ya lo aclaró usted en su desarrollo. Sí, Fernando, le digo, para que anoten, por favor, yo no me había dado cuenta de esto, pero ya que me lo explicó, muchas gracias. La primera es la quaestio facti o cuestión de hecho. Y la segunda es la quaestio juris o cuestión de derecho. Si es un error que existe. Y la otra, en la A sí está correcto, cuestión de hecho, quaestio facti. Y la B es cuestión de derecho en lugar de hecho, cuestión de derecho o quaestio juris. Gracias por la observación, Luis Fernando. Gracias. Sí, para que hagan la observación. Sí. Gracias, Lick. Ahora solo con otro tema relacionado a la técnica legislativa y como usted acaba de finalizar ahorita con la técnica legislativa también a nivel de Guatemala. Tengo una consulta. En el año 2012 entró en vigencia la ley se promulgó la ley de actualización tributaria. Antes de ella el decreto 4/2012, después el 10/2012. Dentro de la ley de actualización tributaria, que es el decreto 10/2012, contenía esta ley originalmente el libro 3, que en algún momento era lo que se conocía como Ley Aduanera Nacional. Por ciertas situaciones, este libro 3 de ese decreto, Ley de Actualización Tributaria, fue abrogado, que es lo correcto, no abrogado. Y en su lugar se da vida al decreto 14/2013, que se llama Ley Nacional de Aduanas, ya no Ley Aduanera Nacional. Dentro de la nueva Ley Nacional de Aduanas, que es el decreto 14/2013, en el artículo 53, por alguna razón, me imagino que fue un error garrafal de técnica legislativa, hacen referencia, le voy a leer textualmente lo que indica.
cuando se determinen infracciones tipificadas en estas disposiciones como consecuencia de la verificación de declaraciones y demás, dice, el servicio aduanero puede supervisar, verificar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de la ley aduanera nacional y continúa el desarrollo de la norma. La cuestión es que cuando le dan vida a este decreto 14 de 2013, porque cumplió todo su proceso legislativo, ¿verdad? Y fue publicada y demás en Diario de Centroamérica y todo. Ninguna persona, me imagino yo, que tuvo la capacidad de poder de darse cuenta que dentro de ese artículo se estaba haciendo referencia a una ley que ya había sido abrogada. Y entonces la consulta es, este decreto 14-2013 se encuentra vigente, pero dentro de el texto de esa norma hace referencia a un proceso de que qué puede hacer el servicio aduanero y hace referencia a una ley que ya está abrogada. Entonces, ¿cómo podría procederse ahí? Por ejemplo, que a mí me dijeran, mire, usted para aplicar esto me hace referencia a la ley del impuesto sobre la renta, que ya no existe, ahora es el libro 1, impuesto sobre la renta del 2012, por ejemplo. ¿Cómo se llamaría eso si esa ley está vigente, pero hace referencia a una que ya no? O sea, ¿cómo se llamaría eso? ¿Es aplicable esa norma por ese error o no es aplicable? No, eso es uno de los problemas que tiende a resolver la técnica jurídica. Suplir las deficiencias que puedan existir en el ordenamiento jurídico determinado. Pasamos de una circunstancia. El artículo, recuerde que le dije que la ley del organismo judicial es la norma ordinaria que nuestro ordenamiento jurídico tiende a resolver los problemas de técnica jurídica que van a existir y vamos a encontrar muchos. Si nos vamos al artículo 8 de la ley del organismo judicial, indica que las leyes se derogan por leyes posteriores a por declaración expresa de las nuevas leyes y la aplicación de la literal C totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. En haciendo alusión al análisis de la nueva ley, se aplica la literal A y C. Por lo tanto, lo estipulado, el error que se encuentra en esa que es una laguna de ley por insuficiencia de la ley, esa laguna legal no se aplica. Esa norma jurídica carece de vigencia jurídica porque se le aplica la literal A y la literal C del artículo 8 de la ley del organismo judicial. Asimismo, cuando entremos a ver estos problemas de técnica jurídica, que eso son claros ejemplos de lagunas de ley, cuando sean lagunas de ley, vamos a encontrar, porque son insuficiencias que la ley contiene, ese tipo de laguna que vamos a analizar se denomina en relación, aquí estamos, vamos a ver. Este caso que usted me está preguntando es una laguna que es prácticamente por insuficiencia de la ley. Y cuando hay insuficiencia de la ley, en la interpretación de la norma jurídica, se aplica la interpretación derogante, que lo vamos a ver en su oportunidad. Cuando veremos la interpretación, dice, interpretación derogante. La interpretación puede conducir también a considerar que una ley no es aplicable por incompatibilidad con otra norma superior, estimándose tácitamente derogada. Es decir, que se produce una colisión entre una norma superior jerarquía con una de inferior jerarquía. Y cuando la persona interpreta, decide hacer valer la norma superior y le niega el efecto a la menor, y en esta última queda sin aplicabilidad. ¿Por qué? Porque esa norma ya no existe, fue derogada conforme el artículo 8 de la ley del organismo judicial en su literal A y en su literal C. Por lo tanto, todo lo que contiene el error de redacción en esa norma jurídica es nula de pleno derecho. Gracias, Lick, muy amable. Ahora, solo a manera de ese tema, hay ciertos criterios en los cuales, por ejemplo, una persona podría decir, si bien es cierto, la norma tiene una laguna y una deficiencia técnica legislativa, pero hasta que no haya una solicitud
constitucionalidad en caso concreto, no sé si sería concreto ahí o parcial, sobre esa norma se puede aplicar, diría alguien. Entonces, eso sería totalmente incorrecto, porque a la luz de la interpretación de esa norma, conforme lo establece el artículo, en este caso 10 de la Ley de Orden Judicial, 8. Yo debería... Artículo 8. 8, de que las normas se derogan. No, me refiero a la interpretación de la ley, que las normas se interpretan o se entienden conforme a su texto, a su contexto, sino en el sentido propio. A la finalidad y espíritu de la misma. Sería. Ajá, exacto. Entonces, si vamos a buscar la finalidad de cuál era la finalidad o el espíritu de esa norma, aunque exista un error de redacción, ¿podría alguien decir es aplicable porque no hay una acción de inconstitucionalidad en ese caso? Esas son las formas de solucionar los conflictos. Por eso existe la técnica jurídica. Podría plantearse, pero la forma en que se debe interpretar es ver el espíritu de la norma jurídica. ¿Por qué el legislador creó esa nueva ley en institución de la otra? Y cuando hay normas en este tipo de conflicto, prevalece la ley vigente porque la otra ha sido derogada expresamente por otra nueva ley. Gracias, Lick. Ahora, en materia de derecho, existe en algunos casos la analogía. Exactamente, de eso vamos a ver con los temas, que los problemas de técnica jurídica en su oportunidad. Ya, entonces, en el tema de integración de la ley. Gracias. Entonces, en la analogía yo puedo tomar una norma y considerarla en algún momento que sea aplicable. Pero en materia tributaria hay una norma específica que indica que por analogía no se pueden crear sujetos pasivos, ni infracciones, ni demás, porque tiene que existir una ley que me indique a mí si existe una infracción y su sanción. Entonces, por ejemplo, igual volviendo a esta ley que tiene bastante... Sí, mire, cuando son infracciones o sanciones no se pueden aplicar normas que no están estipuladas en materia tributaria. Es correcto. Gracias. Entonces, perdone que me amplíe mucho. Hay una norma en específico de esta ley que indica las infracciones aduaneras administrativas, pero resulta que me imagino que por error omitieron, hay ciertos tipos de declaraciones aduaneras. Una que se llama declaración provisional y otra que se llama simplificada. Comúnmente con ese nombre se conocen. Resulta que dentro de las infracciones no dejaron contemplada la sanción para la declaración simplificada. Entonces, ahí viene a materializarse el hecho de que si no está dentro de la ley específica, esa sanción, aunque una persona cometa la infracción o incumpla esa formalidad de presentar una declaración en determinado tiempo que dice la ley, va a incumplir formalmente la obligación, pero como no está taxativamente establecido en la ley que hay una sanción, entonces, si bien es cierto, es una infracción formal, pero como no hay sanción, no se puede hacer nada, se queda en el limbo ese incumplimiento al deber. Claramente formal, porque el Código Tributario establece que no se pueden crear figuras de sanciones que no estén reguladas en el Código Tributario específicamente. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Disculpen, están en el espacio para hacer sus preguntas. Luis Fernando Chacón, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solo como se está mencionando últimamente bastante lo que es la ley del organismo judicial, ¿recomendaría usted adquirirla de una vez para tenerla a la mano por si se seguirá? Por favor, porque eso es lo que vamos a utilizar como guía en esta tercera unidad. Todos los temas de determinación de vigencia, determinación de problemas de técnica jurídica están aquí regulados en la ley del organismo judicial. Camil Marroquín dice, ¿cuándo se actualizan las leyes o los códigos? Las leyes se actualizan conforme a las necesidades y los avances de la regulación de conductas de la sociedad en tiempo y espacio, conforme se van estableciendo los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Recuerden el tema de las fuentes del derecho. Ahí, con base a eso, se tendrían que estar actualizando los códigos y las leyes con base al desarrollo de las relaciones personales y sociales del ciudadano o del ser humano en nuestro contexto social. Pero
en la realidad guatemalteca, nuestro Congreso de la República, nuestros legisladores, no han actualizado muchas leyes que ya son obsoletas y que tuvieron vigencia en la época en un espacio determinado. Y cuando analicemos de la interpretación de la ley, la integración, vamos a ver estos aspectos concretos. Alex, buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches, licenciado, con una pregunta en relación a los silogismos jurídicos. La premisa mayor en sí es la norma, y lo que es la premisa menor se podría decir que es el artículo. No, el hecho concreto o el acto jurídico que usted va a analizar. Ya, perfecto. Gracias, licenciado. El hecho, o sea, la circunstancia que usted va a analizar, que se le pone como conocimiento para que resuelva la norma jurídica, aplicarle un caso concreto. Y la conclusión va a ser el resultado o la imposición de consecuencias jurídicas a los sujetos implicados en la relación jurídica. Ya. Gracias, licenciado. Va, Alex. Luis Fernando. En lo que preguntan los demás compañeros. Por ejemplo, al momento de hacer un análisis de un caso concreto relacionado a determinadas normas, al elaborar el documento como premisa mayor,